Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a tratar un tema que está en la mente de muchas personas en todo el mundo: el devastador huracán Milton. Esta tormenta ha causado destrucción masiva en su paso por Florida y ha llevado a millones a preguntarse si estos eventos pueden tener un significado más profundo. ¿Podrían ser señales del fin de los tiempos? Si alguna vez te has preguntado sobre el vínculo entre los desastres naturales y las profecías bíblicas, quédate hasta el final, porque hoy analizaremos cómo los eventos actuales pueden estar relacionados con las advertencias en el Apocalipsis. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal si te apasiona el estudio de la Biblia y las señales proféticas de nuestros días. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. También dale un me gusta si este tema te interesa y compártelo con aquellos que crees que necesitan escuchar este mensaje importante. Vivimos en tiempos sin precedentes, donde los desastres naturales parecen aumentar en frecuencia e intensidad. Huracanes, terremotos y otros fenómenos destructivos han marcado nuestras vidas en los últimos años. Pero la pregunta es, ¿tienen estos eventos un significado más profundo desde una perspectiva espiritual? En este video exploraremos cómo el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, nos ofrece claves para entender el propósito detrás de estos eventos. La Biblia está llena de advertencias sobre los últimos tiempos y los signos que precederán el regreso de Jesucristo. En Mateo 24, Jesús habló sobre guerras, hambres, pestes y terremotos como señales de que el fin está cerca. En este contexto, los huracanes no son meramente fenómenos naturales, sino que pueden estar relacionados con las advertencias que el propio Jesús nos dio. Huracanes como Milton han causado destrucción masiva en su paso. Las evacuaciones, el cierre de grandes centros como Disney World y las vidas devastadas nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. Pero, ¿pueden estos eventos ser las señales que la Biblia predijo? Hoy desentrañaremos cómo la destrucción que estamos presenciando podría ser parte del plan profético de Dios para los tiempos finales. Además de los desastres naturales, Jesús también mencionó la angustia de las naciones y el bramido del mar, en Lucas 21:25. Esto parece describir perfectamente lo que estamos viviendo hoy. Los vientos y las tormentas marinas son símbolos de poder y destrucción, y en muchos casos se refieren a la inestabilidad que precederá el regreso de Cristo. ¿Estamos viviendo esos tiempos ahora? Quiero que consideres esto mientras avanzamos en nuestro estudio. ¿Cómo debemos prepararnos espiritualmente para estos eventos? Si te interesa saber más sobre las profecías bíblicas y cómo pueden afectar nuestras vidas hoy, quédate hasta el final del video. Recuerda, este mensaje no es solo una advertencia, sino también una oportunidad para acercarnos más a Dios y prepararnos para su inminente retorno. Los desastres naturales no son un tema nuevo en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha utilizado la naturaleza para comunicarse con la humanidad. Un ejemplo clásico es el diluvio en la época de Noé, donde las aguas cubrieron la tierra como resultado del juicio de Dios sobre la maldad humana. De manera similar, en Apocalipsis, vemos cómo Dios nuevamente usa la naturaleza para alertar a la humanidad de los tiempos finales. En Mateo 24, Jesús fue claro al advertir que en los últimos tiempos habría señales en la tierra, como terremotos y hambrunas. Pero también habló del principio de dolores, un tiempo en que las calamidades comenzarían a aumentar en frecuencia e intensidad. Esto es exactamente lo que estamos presenciando hoy, con huracanes como Milton que parecen ser cada vez más fuertes y destructivos. Los eventos naturales, como los huracanes, también tienen un significado espiritual. En la Biblia, el viento y las aguas en tormenta a menudo representan caos, juicio y la intervención de Dios en el mundo. En muchos casos,
Dios utiliza estas fuerzas para demostrar su poder y para recordarnos la fragilidad de la vida humana y nuestra dependencia de Él. Apocalipsis 8 menciona las 7 trompetas que traen consigo calamidades sobre la tierra. Aunque no todos los eventos descritos en Apocalipsis son literales, muchos teólogos interpretan que estas trompetas simbolizan el juicio de Dios a través de fenómenos naturales. Las tormentas, los incendios y otros desastres son parte de la advertencia de que el fin está cerca y de que Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Cuando vemos desastres como el huracán Milton, no solo debemos ver la devastación física. Estos eventos deben llevarnos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo debemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. No es una coincidencia que Jesús mencionara estos eventos justo antes de hablar sobre su regreso. La pregunta es, ¿estamos listos para su venida? Es importante recordar que, aunque estos eventos son aterradores, no debemos temer si confiamos en Dios. La Biblia nos asegura que aquellos que están en Cristo están seguros en sus manos. La destrucción física no puede afectar nuestra vida eterna si estamos firmes en nuestra fe. Por lo tanto, estos eventos son una llamada urgente a todos los creyentes a estar espiritualmente preparados. Finalmente, en esta sección, hemos aprendido que los desastres naturales, según la Biblia, no son solo fenómenos aleatorios. Son advertencias de Dios para la humanidad. Son recordatorios de que este mundo no es nuestro hogar final y que debemos estar siempre vigilantes, listos para el regreso de nuestro Salvador. Si estos eventos te han hecho reflexionar sobre tu propia vida, te invito a que sigas con nosotros en este estudio y explores cómo puedes estar mejor preparado para los tiempos que vienen. En esta sección vamos a explorar cómo los desastres naturales, como el huracán Milton, podrían ser interpretados como parte de las señales del Apocalipsis. Sabemos que el libro de Apocalipsis es uno de los textos más enigmáticos de la Biblia, lleno de simbolismo y advertencias sobre los eventos que sucederán en los últimos días. ¿Podrían estos desastres, como los huracanes, ser parte de ese proceso que la Biblia nos describe como el principio de dolores? El huracán Milton, como muchos otros desastres naturales recientes, ha causado destrucción masiva. Miles de personas han sido desplazadas, propiedades han sido destruidas y vidas se han perdido. En Apocalipsis, las 7 trompetas son descritas como eventos que traerán desastres sobre la tierra. Aunque no se menciona un huracán específicamente, el tipo de destrucción que estamos viendo hoy podría ser parte de las advertencias que Dios nos dio en su palabra. El huracán es un fenómeno natural que tiene un impacto devastador en la tierra y en los mares. En Apocalipsis 8:8-9 se describe la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Si bien esto no describe exactamente un huracán, el simbolismo de una gran montaña cayendo en el mar podría representar el impacto masivo de un fenómeno natural como este, alterando completamente los ecosistemas y causando caos entre las naciones. Jesús también advirtió en Mateo 24 sobre las señales que precederán su regreso. Entre ellas, mencionó la angustia de las naciones y el bramido del mar, lo que puede interpretarse como las tormentas y tsunamis que hemos presenciado con mayor frecuencia en los últimos años. La angustia global causada por el huracán Milton, como evacuaciones masivas, destrucción de infraestructuras y pérdidas económicas, refleja claramente este tipo de advertencias bíblicas. No solo los desastres naturales son mencionados en Apocalipsis. También se nos advierte sobre la guerra, el hambre y la peste. Estos son los llamados 4 jinetes del Apocalipsis, que traen consigo destrucción en diferentes formas. Aunque el huracán Milton no es parte directa de esta imagen, las consecuencias que genera, como la escasez de alimentos y los problemas de salud,
pueden estar relacionadas con estas advertencias proféticas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos interpretar estos eventos? Muchos creen que estos desastres son advertencias divinas, recordatorios de que el mundo tal como lo conocemos está cambiando rápidamente. Los desastres naturales nos confrontan con nuestra vulnerabilidad y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de estar espiritualmente preparados. Es importante notar que la Biblia no nos deja en un estado de desesperación. Aunque el Apocalipsis describe un futuro lleno de tribulaciones, también nos promete la victoria final de Jesucristo. Sabemos que, al final, Dios traerá una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. El huracán Milton y otros desastres, aunque devastadores, nos recuerdan que debemos tener nuestros corazones y vidas alineadas con los propósitos de Dios. Por lo tanto, el huracán Milton puede ser visto como una llamada de atención para todos nosotros. En lugar de sucumbir al miedo, debemos usar estos eventos como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras vidas, buscar a Dios y prepararnos para el regreso de Cristo. Este es un mensaje de esperanza, no de desesperación. Al mantenernos firmes en nuestra fe, podemos estar seguros de que, sin importar cuán severas sean las tormentas, Dios siempre estará a nuestro lado. A lo largo de la historia, los desastres naturales han sido vistos por muchos como señales de advertencia de algo mayor. A medida que el huracán Milton avanza y causa estragos, nos preguntamos si estos eventos son una simple coincidencia o si hay un significado más profundo detrás de ellos. Desde una perspectiva bíblica, las catástrofes naturales no son eventos aleatorios, sino que a menudo tienen un significado espiritual que apunta a la soberanía de Dios y al cumplimiento de las profecías. Uno de los pasajes clave para entender los desastres naturales en un contexto bíblico es Mateo 24, 7, 8, donde Jesús advierte sobre señales que precederán su regreso. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares, pero todo esto será solo el principio de dolores. Este pasaje nos enseña que los desastres naturales son parte de un patrón de eventos que culminarán en el regreso de Cristo. Si bien el huracán Milton no es un terremoto literal, su devastación refleja el tipo de catástrofes que, según Jesús, aumentarían en los últimos tiempos. Además, la Biblia nos dice en Lucas 21, 25, 26 que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones por el bramido del mar y de las olas. Esta referencia al bramido del mar parece describir eventos como tsunamis y tormentas masivas que coinciden con los desastres naturales que experimentamos hoy en día. Los huracanes, que causan la angustia de las naciones por su destrucción, parecen encajar perfectamente en esta descripción. Sin embargo, es importante recordar que estos eventos no son simplemente desastres para temer, sino también oportunidades para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. En tiempos de crisis, muchas personas tienden a buscar respuestas y esperanza. Los desastres naturales, como el huracán Milton, nos confrontan con nuestra fragilidad humana y nos recuerdan la necesidad de un refugio espiritual. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Al observar la magnitud de este huracán, muchos se preguntan si estamos viendo el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Este libro, escrito por el apóstol Juan, es famoso por sus descripciones de los juicios finales sobre la tierra. Aunque no menciona huracanes específicamente, las visiones de desastres naturales, plagas y caos global podrían reflejar el tipo de eventos que estamos viendo hoy. Apocalipsis 8:7, por ejemplo, describe una escena de destrucción en la tierra. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Si bien no se refiere a un huracán, el simbolismo de destrucción natural es claro.
El huracán Milton, con sus vientos violentos y lluvias torrenciales, nos recuerda que estamos viviendo en un mundo caído. Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. La naturaleza misma está en un estado de sufrimiento, esperando la redención final que vendrá con el regreso de Cristo. Estos eventos no solo son señales del juicio divino, sino también una advertencia de que la redención está cerca. A medida que nos enfrentamos a desastres como el huracán Milton, debemos usar estos momentos como una llamada a volvernos a Dios. No son simplemente eventos trágicos, sino recordatorios urgentes de que debemos estar preparados espiritualmente. Debemos preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y si estamos listos para el regreso de Cristo. En tiempos como estos, la oración, el arrepentimiento y la fe en Dios son más cruciales que nunca. Este huracán nos recuerda que, aunque la naturaleza puede ser impredecible y destructiva, Dios sigue siendo soberano. Él tiene el control sobre todas las cosas, y en medio de la tormenta, nos llama a encontrar refugio en su presencia. A través de la oración y la fe, podemos encontrar paz incluso en medio del caos. Las palabras de Jesús en Mateo 24:42 nos llaman a la vigilancia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es un recordatorio de que debemos vivir cada día con un sentido de urgencia espiritual, listos para el regreso de Cristo. A medida que reflexionamos sobre las consecuencias devastadoras del huracán Milton, no podemos ignorar las advertencias bíblicas acerca de los juicios divinos que vendrán sobre la tierra. Uno de los capítulos más profundos del Apocalipsis, el capítulo 8, habla de las 7 trompetas que anuncian calamidades sobre el mundo. Estas trompetas representan diferentes aspectos del juicio de Dios, y muchas de ellas incluyen desastres naturales que afectarán la tierra, el mar, el agua dulce y hasta los cielos. El primer toque de trompeta describe una tormenta de granizo y fuego que destruye 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Aunque no sea literalmente un huracán, el impacto descrito aquí se asemeja a los efectos de una gran tormenta que arrasa la naturaleza y destruye la vida vegetal, como lo hacen los huracanes. En este sentido, el huracán Milton puede verse como una advertencia simbólica, un recordatorio de que la creación puede ser golpeada en cualquier momento por la ira de Dios. La segunda trompeta menciona una gran montaña ardiendo, lanzada al mar, que convierte 1/3 parte del mar en sangre y mata a 1/3 parte de las criaturas marinas. Esta imagen es vívida y aterradora, pero los estudiosos la han relacionado con desastres naturales que involucran el océano, como erupciones volcánicas submarinas o tsunamis. Los huracanes, aunque no estén directamente mencionados, también provocan enormes marejadas y destrucción en los océanos y las costas, afectando la vida marina y causando enormes pérdidas económicas. El patrón sigue con la tercera trompeta, donde una gran estrella ardiente, llamada ajenjo, cae sobre los ríos y fuentes de agua dulce, envenenando las aguas y causando la muerte de muchas personas. Si bien este versículo habla de la contaminación de las fuentes de agua, podemos hacer un paralelo con cómo los desastres naturales como los huracanes pueden dañar el suministro de agua, causando contaminación y enfermedades que afectan a las comunidades. Después de grandes tormentas, es común que las fuentes de agua potable queden comprometidas, lo que pone en peligro la vida de miles de personas. La cuarta trompeta trae oscuridad a 1/3 parte del sol, la luna y las estrellas. Aunque esto puede ser interpretado de manera simbólica, los desastres naturales a menudo traen oscuridad, ya sea a través de nubes espesas, tormentas o incluso la destrucción de la infraestructura eléctrica, que deja ciudades enteras sin luz. En huracanes como Milton, muchas personas experimentan la oscuridad no solo de manera literal, sino también espiritual, al enfrentarse a la pérdida,
la incertidumbre y el miedo. A medida que reflexionamos sobre estas trompetas, nos damos cuenta de que los desastres naturales, ya sean huracanes, terremotos o erupciones volcánicas, pueden verse como juicios parciales o preludios de lo que se profetiza en el Apocalipsis. Dios utiliza estos eventos para despertar a la humanidad, llamándonos a un estado de alerta y arrepentimiento. Los creyentes están llamados a ver estos desastres no solo como tragedias, sino como oportunidades para renovar su fe y acercarse más a Dios. Es vital que comprendamos que el juicio divino no es un acto de crueldad, sino un llamado al arrepentimiento. Dios utiliza estas señales para advertirnos de lo que está por venir y darnos tiempo para volvernos hacia Él. En Lucas 21:36, Jesús nos dice: «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». En otras palabras, los desastres son señales de que debemos estar espiritualmente preparados. El huracán Milton, al igual que otros desastres naturales, nos recuerda que la vida es frágil y que debemos vivir en un estado de vigilancia espiritual. Debemos estar preparados, no solo para enfrentar los desafíos físicos que estas catástrofes traen, sino también para estar listos en nuestro corazón para el regreso de Cristo. Los eventos apocalípticos no deben causar solo miedo, sino motivarnos a vivir en santidad y en obediencia a Dios, con la esperanza de su regreso. En el libro de Apocalipsis, uno de los temas más impactantes es la aparición de los 4 jinetes, quienes traen consigo destrucción, guerra, hambre, pestilencia y muerte. Estos jinetes simbolizan las fuerzas caóticas que desatarán tribulación sobre la tierra antes del juicio final. Estos eventos, descritos en Apocalipsis capítulo 6, pueden estar relacionados con los desastres naturales y las calamidades que presenciamos en la actualidad, como el huracán Milton. El primer jinete, montado en un caballo blanco, ha sido interpretado por algunos estudiosos como una representación de la conquista, mientras que otros lo ven como un símbolo de la llegada del Anticristo. Su aparición marca el inicio de una serie de eventos que traen caos y destrucción sobre la tierra. Aunque no se menciona un desastre natural específico en este momento, la atmósfera de tensión y conflicto que el jinete trae consigo puede preparar el camino para las catástrofes naturales que siguen. El segundo jinete, en un caballo rojo, simboliza la guerra. Al avanzar este jinete, la paz es removida de la tierra y las naciones se levantan unas contra otras. En muchas ocasiones, los desastres naturales exacerban la guerra y el conflicto. Huracanes, terremotos y otros fenómenos pueden debilitar a las naciones, dejando a las personas vulnerables y a menudo forzadas a luchar por los recursos. El caos y el sufrimiento causados por la guerra están íntimamente ligados al colapso de la estabilidad global, lo cual puede ser observado en las crisis que surgen después de grandes desastres naturales. El tercer jinete, en un caballo negro, es el símbolo de la hambruna. Cuando un desastre natural destruye cultivos y suministros de alimentos, la hambruna se extiende rápidamente. Hemos visto esto en la historia moderna, donde huracanes e inundaciones devastadoras destruyen las reservas de alimentos y provocan escasez. El huracán Milton no solo trae consigo el peligro de destrucción física, sino también la amenaza de un colapso económico que puede llevar a la falta de recursos esenciales para la población. El cuarto jinete, en un caballo amarillo, representa la muerte. Su poder es vasto y trae consigo la muerte por medio de la espada, el hambre, la peste y las bestias salvajes. Los desastres naturales, como los huracanes, están ligados directamente a este jinete, ya que la muerte, a gran escala, es una consecuencia inmediata de estos fenómenos. Además, el colapso de la infraestructura, la falta de alimentos y el brote de enfermedades después de un desastre aumentan la mortalidad. En este sentido, el huracán Milton puede verse como una manifestación de la destrucción anunciada por los 4 jinetes del Apocalipsis.
Es importante recordar que los 4 jinetes no son simplemente advertencias de calamidad física, sino también símbolos de las pruebas espirituales que enfrentará la humanidad en los tiempos finales. Estos eventos, aunque devastadores, son recordatorios del juicio divino y el llamado a la humanidad para volver sus corazones a Dios. Los desastres naturales como el huracán Milton pueden verse no solo como tragedias, sino como oportunidades para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y prepararnos para lo que está por venir. A lo largo de la historia, los creyentes han interpretado los desastres naturales como señales de los tiempos finales, y los eventos actuales refuerzan esta percepción. Las profecías de los jinetes del Apocalipsis nos llaman a estar vigilantes y a mantener una relación fuerte con Dios, ya que nunca sabemos cuándo estos eventos se intensificarán en la historia de la humanidad. No solo debemos prepararnos físicamente para estos desastres, sino también espiritualmente. Finalmente, es crucial que entendamos que los desastres naturales y los juicios descritos en Apocalipsis no tienen el propósito de condenar sin esperanza. El objetivo final de estos eventos es redimir a la humanidad y traer la restauración total del reino de Dios. Como dice en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. El sufrimiento causado por desastres como el huracán Milton es un recordatorio de que este mundo no es el final. Hay una esperanza futura en la promesa del retorno de Cristo y la renovación de todas las cosas. A lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los desastres naturales han sido vistos como formas en que Dios juzga a las naciones y a su vez llama al arrepentimiento. Estos eventos, que incluyen huracanes, terremotos, incendios y sequías, son interpretados en las Escrituras como actos soberanos de Dios, que usa la naturaleza para manifestar su poder y recordar a la humanidad su necesidad de regresar a Él. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos en el libro de Job y en los Salmos referencias claras de cómo Dios tiene control absoluto sobre los elementos de la naturaleza. Él es descrito como quien envía lluvia, granizo y fuego, y quien tiene la autoridad para desatar la furia de los mares. En Job 37, 6, 13, Eliú, uno de los amigos de Job, describe cómo Dios puede usar los fenómenos naturales tanto para bendecir como para castigar. La visión de la soberanía de Dios es crucial para entender que nada ocurre sin su conocimiento y propósito. El huracán Milton, aunque un desastre natural devastador, puede interpretarse desde esta perspectiva bíblica como un recordatorio de que la naturaleza, en su estado caído, está bajo la autoridad de Dios. Estos eventos no son meros accidentes, sino que forman parte de un plan mayor que escapa a nuestra comprensión humana. La destrucción que dejan a su paso puede verse como un llamado a la humanidad para que reevalúe su relación con Dios y se arrepienta de sus pecados. En el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 8 y 16, vemos cómo los desastres naturales son usados por Dios como parte de las trompetas y copas de juicio que derrama sobre el mundo. En Apocalipsis 8, 7, 12, se describe cómo un granizo mezclado con fuego destruye parte de la tierra, cómo el mar se convierte en sangre, y cómo la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde se quema. Estos juicios son una advertencia a la humanidad sobre la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. De manera similar, en Apocalipsis 16, 18, 21, leemos sobre un gran terremoto que sacude toda la tierra, acompañado de granizo gigante que causa devastación. Aunque el huracán Milton no es específicamente mencionado en la Biblia, los paralelos entre estos juicios proféticos y los desastres actuales son evidentes. Estos eventos parecen reflejar las advertencias de las Escrituras, que nos llaman a prestar atención a los signos de los tiempos. No es la primera vez que los desastres naturales son interpretados de esta manera. En la historia del cristianismo, líderes religiosos y teólogos
han vinculado eventos catastróficos con juicios divinos o pruebas enviadas para que la humanidad reflexione sobre sus acciones. Estos juicios, aunque duros, no son solo castigos. Son oportunidades para que la humanidad reconozca su pecado y regrese a los caminos de Dios. Es importante notar que la Biblia también ofrece esperanza en medio de la destrucción. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no solo juzga, sino que también provee un camino hacia la redención. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete que si su pueblo se humilla, ora y busca su rostro, Él sanará su tierra. Esto significa que aunque los desastres naturales pueden ser vistos como una forma de juicio, también son una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Los cristianos, entonces, no deben ver los desastres naturales como eventos puramente físicos o como simples coincidencias. Al contrario, deben reconocer que estos eventos tienen un componente espiritual profundo. El huracán Milton y otros desastres son una invitación a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra relación con Dios y la necesidad de estar espiritualmente preparados para lo que vendrá en los tiempos finales. A través de la oración, la meditación en las Escrituras y el arrepentimiento sincero, los creyentes pueden encontrar consuelo y fortaleza en medio del caos. La Biblia enseña que Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación, Salmos 46:1-3. Incluso cuando las tormentas físicas y espirituales nos rodean, podemos confiar en que Dios sigue en control y que sus propósitos, aunque a veces difíciles de entender, son siempre para nuestro bien. Finalmente, los desastres naturales, como el huracán Milton, nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar final. La Biblia nos promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, dolor o destrucción. Apocalipsis 21:1-4. Hasta que ese día llegue, los creyentes están llamados a vivir en santidad, a ser luz en medio de la oscuridad y a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. A lo largo de la historia, los cristianos han sido llamados a responder con fe y acción en momentos de crisis. Los desastres naturales, como el huracán Milton, no solo traen destrucción, sino que también brindan a los creyentes la oportunidad de demostrar el amor de Cristo a través del servicio, la compasión y la oración. La respuesta cristiana a estos eventos debe ser una combinación de ayuda práctica y un testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo, aún en medio de las dificultades. En primer lugar, la oración es una respuesta fundamental ante los desastres. La Biblia nos enseña que debemos llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración. Filipenses 4:6-7. Cuando oramos por las víctimas, por los rescatistas y por la restauración de las comunidades afectadas, estamos intercediendo ante Dios, confiando en su poder para traer consuelo y provisión. La oración no es solo un refugio para nuestras propias almas, sino también una forma de intervención divina. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Además de la oración, la Biblia nos llama a ser manos y pies de Jesús en la tierra, especialmente en tiempos de necesidad. En Mateo 25:35-40, Jesús habla del llamado a alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y cuidar a los enfermos. Los desastres naturales, como el huracán Milton, ofrecen una oportunidad para que los cristianos sirvan de manera tangible, ya sea proporcionando alimentos, ropa, refugio o apoyo emocional a los afectados. A través de estos actos de servicio, los creyentes muestran el amor de Cristo al mundo, cumpliendo su mandato de amar al prójimo como a uno mismo. Otro aspecto importante de la respuesta cristiana es la unidad en el cuerpo de Cristo. En tiempos de crisis, es fundamental que la Iglesia se una en solidaridad y apoyo mutuo. En 1 Corintios 12:26, Pablo escribe que, si un miembro sufre,
todos los miembros sufren con él. Esto significa que la Iglesia global debe movilizarse para ayudar a las comunidades afectadas, compartiendo recursos, orando juntos y ofreciendo aliento espiritual. La unidad del cuerpo de Cristo se hace evidente cuando los cristianos de diferentes partes del mundo se unen para responder a las necesidades urgentes. Además del servicio práctico, los desastres naturales son una oportunidad para que los cristianos sean testigos de la esperanza que hay en Cristo. En 1 Pedro 3:15, se nos instruye a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que tenemos. En momentos de angustia y desesperación, la Iglesia puede proclamar el mensaje de que, aunque este mundo esté lleno de dolor y sufrimiento, en Cristo tenemos la promesa de una nueva creación donde no habrá más lágrimas ni muerte. Apocalipsis 21:4. Este es un mensaje de esperanza que las personas desesperadas necesitan escuchar. La respuesta cristiana a los desastres naturales también implica reconocer que estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la temporalidad de nuestro tiempo en la tierra. En Santiago 4:14, se nos dice que nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los desastres naturales nos hacen confrontar esta realidad, recordándonos que debemos vivir cada día con un sentido de propósito, buscando la voluntad de Dios y preparándonos espiritualmente para el regreso de Cristo. Es importante que los creyentes no solo se enfoquen en las necesidades físicas, sino también en las espirituales. Después de un desastre, muchas personas se encuentran en estado de shock y confusión, buscando respuestas y consuelo. La Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer ese consuelo a través de la palabra de Dios, recordando a las personas que, aunque el mundo esté lleno de caos, Dios sigue estando en control. Los pasajes de consuelo, como Salmos 46, 1, 3, pueden brindar paz a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Finalmente, los desastres naturales nos desafían a vivir de acuerdo con nuestra fe. En momentos de crisis, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. La manera en que respondemos a la necesidad y al sufrimiento de los demás es un testimonio de nuestra fe en acción. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Mateo 5, 13, 14, lo que significa que debemos brillar en medio de la oscuridad, ofreciendo esperanza, compasión y amor a un mundo que está sufriendo. En conclusión, la respuesta cristiana ante los desastres naturales como el huracán Milton debe estar basada en la oración, el servicio, la unidad y la proclamación de la esperanza en Cristo. Mientras ayudamos a las personas a reconstruir sus vidas después de la devastación, también debemos guiarlas hacia la verdad de que solo en Cristo pueden encontrar la paz y la seguridad eternas. A medida que enfrentamos estas crisis, recordemos que Dios está en control y que Él tiene el poder de traer restauración y renovación, no solo a las comunidades afectadas, sino también a los corazones de aquellos que se vuelven a Él. Los desastres naturales, como el huracán Milton, son eventos que nos hacen cuestionar nuestra fe y nos desafían a buscar un significado más profundo. ¿Por qué Dios permite que ocurran estas catástrofes? ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender en medio de la tormenta? Estas preguntas no son nuevas y han sido planteadas a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia ofrece muchas respuestas y nos guía para enfrentar estos desafíos con una perspectiva de fe y confianza en Dios. En primer lugar, debemos recordar que vivimos en un mundo caído. Desde el pecado original en el jardín del Edén, la creación entera ha estado sufriendo las consecuencias del pecado. Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Los desastres naturales son un recordatorio de que el mundo está bajo maldición debido al pecado, pero también nos indican que algo mejor está por venir: la redención final que traerá Cristo en su segunda venida. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en medio de la tormenta
es la importancia de la confianza en Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron dificultades extremas, pero que se aferraron a la fe y la confianza en Dios. Un ejemplo claro es la historia de Job, quien lo perdió todo, pero nunca dejó de confiar en la soberanía de Dios. En medio de la tormenta, podemos aprender a depender más de Dios, reconociendo que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, incluso cuando no entendemos sus planes. Otra lección importante es la humildad. Los desastres naturales nos recuerdan lo pequeños y frágiles que somos como seres humanos. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, no podemos controlar la naturaleza. En Santiago 4:14, la Biblia nos dice que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este recordatorio debe inspirarnos a vivir con humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Los desastres también nos enseñan sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Cuando una tormenta golpea una ciudad, la gente se une para ayudarse mutuamente. Como cristianos, somos llamados a ser una comunidad de fe que se apoya en tiempos de necesidad. Gálatas 6:2 nos instruye a llevar los unos las cargas de los otros. En medio de la crisis, tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Cristo a través de actos de servicio y compasión hacia aquellos que están sufriendo. Además, los desastres naturales nos invitan a la introspección y al arrepentimiento. En Lucas 13:1-5, Jesús habla sobre cómo debemos interpretar los desastres, no como juicios específicos de Dios, sino como oportunidades para reflexionar sobre nuestras propias vidas y acercarnos más a Dios. Los eventos catastróficos pueden ser un llamado a reevaluar nuestras prioridades, dejar de lado el pecado y buscar una relación más profunda con nuestro Creador. Por otro lado, las tormentas nos recuerdan la importancia de vivir con un enfoque en la eternidad. En medio de la destrucción, es fácil enfocarse en las pérdidas materiales, pero la Biblia nos anima a poner nuestra mirada en las cosas eternas. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos recuerda que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Los cristianos deben vivir con la esperanza de que, aunque este mundo esté lleno de dolor y sufrimiento, nuestra verdadera recompensa está en el cielo. Finalmente, los desastres naturales son una oportunidad para compartir el Evangelio. Cuando las personas enfrentan tragedias, a menudo buscan respuestas espirituales. La Iglesia tiene la responsabilidad de llevar el mensaje de esperanza y salvación a aquellos que están buscando consuelo. En 1 Pedro 3:15, se nos anima a estar siempre listos para dar razón de la esperanza que tenemos. En medio de la tormenta, los cristianos tienen la oportunidad de ser luz en la oscuridad, proclamando que en Cristo hay esperanza, paz y salvación. En conclusión, los desastres naturales como el huracán Milton nos presentan lecciones profundas sobre la vida, la fe y nuestra relación con Dios. Nos recuerdan nuestra fragilidad, nos desafían a confiar más en Dios, nos llaman a la humildad y el arrepentimiento, y nos dan la oportunidad de ser testigos del amor de Cristo. En medio de la tormenta, podemos encontrar esperanza y propósito, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, la promesa de restauración siempre está presente, incluso en medio de los momentos más oscuros y desafiantes de la humanidad. Dios promete restaurar lo que el pecado y las circunstancias han destruido. Esto es especialmente reconfortante cuando enfrentamos desastres naturales, como el huracán Milton, que dejan un rastro de devastación y pérdida. Pero, incluso en medio de la tormenta, hay una promesa divina de que la restauración está por venir. La Biblia está llena de pasajes que hablan de la restauración de Dios. En Joel 2:25, el Señor promete: les devolveré los años que fueron consumidos por la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga.
Este versículo habla de un Dios que no solo cura las heridas físicas, sino que también restaura el tiempo perdido, las oportunidades que fueron destruidas y las esperanzas que parecían haberse desvanecido. Este es un recordatorio de que, aunque el huracán Milton haya causado grandes daños, Dios puede restaurar lo que se ha perdido de una manera aún mayor. La restauración también implica la renovación de la creación. En Romanos 8, 19, 21, Pablo habla de cómo la creación misma será liberada de la corrupción que ha traído el pecado. Los desastres naturales, como huracanes y terremotos, son signos de que la creación está esperando ser restaurada y renovada. Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Esta es una promesa que nos llena de esperanza, sabiendo que el estado actual del mundo no es permanente, sino que hay algo mejor por venir. Es importante recordar que la restauración no solo ocurre a nivel material, sino también a nivel espiritual. Dios no solo promete reparar lo que ha sido destruido físicamente, sino que también se compromete a restaurar nuestras almas. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa nos asegura que, en Cristo, siempre podemos tener un nuevo comienzo, sin importar cuán lejos hayamos caído o cuánto hayamos perdido. Los desastres naturales, aunque dolorosos, a menudo sirven como un catalizador para un nuevo comienzo. Después de la tormenta, la vida comienza a renacer. Las personas reconstruyen sus hogares, las comunidades se unen y la naturaleza misma comienza a recuperarse. Este ciclo de destrucción y renovación es un reflejo de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Él toma lo que está roto y lo convierte en algo nuevo y hermoso. Esto es lo que hace Dios: transforma las cenizas en belleza. Además, es importante que entendamos que la restauración divina no siempre se ve de la manera en que esperamos. A veces, Dios nos restaura de maneras que nunca habríamos imaginado. En lugar de simplemente devolvernos lo que hemos perdido, Él nos da algo mucho mejor. En Efesios 3:20 se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto significa que su restauración es siempre más grande y mejor de lo que podríamos soñar. Por último, la promesa de restauración también nos recuerda la importancia de la fe y la paciencia. A menudo, la restauración no ocurre de inmediato. Después de un huracán, la reconstrucción lleva tiempo, y lo mismo ocurre en nuestras vidas espirituales. Dios nos llama a confiar en Él durante el proceso y a esperar con esperanza, sabiendo que Él cumplirá su promesa en el momento perfecto. Santiago 1:4 nos exhorta a dejar que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En conclusión, aunque el huracán Milton haya causado destrucción, podemos confiar en que Dios es un Dios de restauración. Él promete sanar, renovar y restaurar todo lo que ha sido perdido. Nuestra parte es confiar en Él, tener fe en su plan y esperar con esperanza, sabiendo que la restauración está en camino. La tormenta no es el final, es solo el comienzo de algo nuevo y mejor que Dios está por hacer. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que la fe es la clave para superar cualquier tribulación que enfrentemos. En momentos de crisis, como cuando ocurren desastres naturales o situaciones inesperadas como el huracán Milton, la fe se convierte en nuestro pilar más firme. Jesús, en múltiples ocasiones, enfatizó la importancia de tener fe, no solo en tiempos de paz, sino especialmente en momentos de adversidad. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe. Este versículo nos recalca que, como hijos de Dios, nuestra vida debe estar marcada por la confianza plena en Él, independientemente de las circunstancias.
La fe es la base que nos permite permanecer firmes cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. En Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fe, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, enfrentando enormes desafíos, pudieron superar gracias a su fe en Dios. Desde Noé, que construyó un arca en medio de un mundo incrédulo, hasta Abraham, que dejó su hogar sin saber a dónde iba. Cada uno de estos personajes demuestra que, cuando confiamos en Dios, no hay tormenta lo suficientemente grande como para derrotarnos. Durante desastres como el huracán Milton, es natural sentir miedo e incertidumbre. Sin embargo, es en esos momentos que Dios nos llama a elevar nuestra fe. Jesús mismo calmó las tormentas en el mar de Galilea, no solo para demostrar su poder sobre la naturaleza, sino para enseñar a sus discípulos a confiar en Él en medio de la tormenta. En Mateo 8:26, después de calmar la tormenta, Jesús les pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Este es un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias sean aterradoras, la fe en Cristo nos da la seguridad de que estamos en buenas manos. La fe no significa ignorar la realidad o minimizar el sufrimiento que los desastres naturales como el huracán Milton traen consigo. Más bien, significa confiar en que Dios tiene el control incluso en las situaciones más difíciles. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que nos sucede será agradable, pero sí que Dios puede usar incluso las situaciones más devastadoras para cumplir su propósito. Además, la fe es lo que nos impulsa a actuar con compasión y amor hacia los demás en tiempos de crisis. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. En medio de desastres naturales, como el huracán Milton, nuestra fe debe llevarnos a extender una mano de ayuda a aquellos que lo necesitan, ya sea ofreciendo refugio, comida o simplemente palabras de consuelo y esperanza. La fe también nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales perciben. Mientras que el mundo puede ver un desastre sin sentido, los creyentes sabemos que Dios está trabajando detrás de escena. En 2 Corintios 5:7, se nos insta a caminar por fe, no por vista. Esto significa que no debemos enfocarnos únicamente en lo que parece ser una tragedia, sino que debemos confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande, aunque no podamos verlo en ese momento. Finalmente, la fe nos conecta con la promesa de la eternidad. Sabemos que este mundo es temporal y que las tribulaciones que enfrentamos son pasajeras. En Juan 14:1-3, Jesús promete que Él está preparando un lugar para nosotros en el cielo, un lugar donde no habrá más dolor, lágrimas ni desastres. Esta esperanza futura nos fortalece para enfrentar las pruebas del presente, sabiendo que nuestra fe nos llevará a la victoria final en Cristo. A lo largo de este video, hemos explorado cómo los eventos actuales, como los desastres naturales, no son simples coincidencias o accidentes. Estos fenómenos pueden estar estrechamente relacionados con las profecías bíblicas, específicamente aquellas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Hemos visto cómo los huracanes, terremotos y otros desastres naturales pueden ser interpretados como señales de los tiempos finales que Jesús mismo advirtió en las Escrituras. Pero lo más importante es cómo debemos responder ante estas señales. En medio de la destrucción y el caos, no estamos llamados al miedo, sino a la fe. Jesús nos recordó que, aunque veremos guerras, pestes y terremotos, aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Como creyentes, debemos estar preparados, mantenernos firmes en nuestra fe y buscar refugio en Dios. Ahora, quiero dirigirme a ti directamente. Si este mensaje ha resonado contigo y sientes que es el momento de tomar en serio tu vida espiritual, te invito a hacer dos cosas. Primero, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para recibir más contenido
que te ayudará a crecer espiritualmente y a entender las señales de los tiempos. Segundo, comparte este video con amigos y familiares. Nunca sabemos a quién podría impactar este mensaje y llevarlo a reflexionar sobre su relación con Dios. Y antes de finalizar, recuerda lo que Jesús nos dice. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El tiempo es corto, y los eventos que estamos presenciando son un claro llamado a prepararnos. No esperes más. Mantente vigilante, en oración, y busca la paz de Dios en medio de las tormentas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.